recogiendo la información y cómo cree que va a dar una propuesta de valor. ¿Estamos? Por lo tanto, acá cada uno a desarrollar sus ideas, a conversar, a compartir experiencia, y ahí vamos viendo. ¿Sí? Sí, ¿estamos? ¿Estamos? Entonces, antes de entrar de lleno a contarles un poquito, ya que conversemos y qué vamos a hacer aquí en el proyecto, veamos obviamente algunas cositas de tipo administrativa. Bueno, obviamente que el curso de evaluación de proyectos, lo que vamos a hacer es un proyecto, ¿cierto? La única forma de que nosotros podamos comprender lo que es la evaluación de proyectos es aplicando ciertas herramientas. Ahora, es muy importante que quede claro que lo que vamos a hacer acá es entregarles una metodología para evaluar proyectos. ¿Estamos? Y ahí vamos a ver un tipo particular de proyectos que son los estudios de prefactibilidad. ¿Estamos? Vamos a entregar una metodología. Y esa es la metodología que nosotros vamos a ir siguiendo. ¿Estamos? ¿Por qué hago esa salvedad? Porque una de las preguntas que es obvia, que deberían hacerme, va a ser, ok, pero ¿qué tipo de proyecto podemos hacer? ¿Y yo qué creen que les voy a decir? Exacto, el que ustedes quieran. O sea, realmente no hay límite, ¿estamos? O sea, desde la perspectiva de evaluación de proyecto, todo puede ser evaluado como un proyecto, todo. ¿Estamos? No hay ninguna restricción, ¿cierto? Yo siempre digo, esto es como podemos evaluar un proyecto de una panadería en la esquina o poder evaluar una central hidroeléctrica, todo, ¿cierto? Se puede evaluar como proyecto. Ahora, ¿dónde está la distinción? La profundidad, tal vez, ¿no? La complejidad de los estudios en sí mismos. Pero en lo metodológico son exactamente iguales. Ahora, obviamente que en la panadería en la esquina, vamos a ver que existen distintos niveles de estudio. En la panadería en la esquina nos quedamos tranquilos con un estudio de prefactibilidad si el estudio dice que el proyecto es viable. En una central hidroeléctrica, obviamente que el estudio de prefactibilidad nos dice que es viable, pero eso nos obliga a seguir con un estudio mucho más profundo, ¿no? Y ahí están los estudios de ingeniería, ¿cierto? Ingeniería de detalle y otros. Entonces, ahí me abre el camino para ver si sigo avanzando, ¿ya? Pero desde la perspectiva de lo que aquí vamos a hacer, que es una metodología para estudios de prefactibilidad, es lo mismo. ¿Estamos? Eso es súper importante. Otra cosa también desde la idea de los proyectos, en esta diversidad, ¿cierto?, que podemos tener, y aquí, ¿cierto?, si habemos 30 personas y van a ser los grupos, y vamos a explicar, ¿cierto?, cómo se van a conformar los integrantes, y van a ver aquí a lo menos 6 grupos. Y esos 6 grupos, ojalá que haya proyectos muy diversos, de tal manera que podamos ir visualizando que en los proyectos, en esta metodología, ¿qué es lo que va a ir cambiando? Los focos, a lo mejor, de complejidad en cada uno de ellos. Me explico. Si yo soy una empresa que me voy a dedicar a la fabricación de algo, es un proyecto más bien de tipo manufacturero, voy a desarrollar de ese tipo, el estudio técnico va a ser bastante más complejo, más detallado, ¿cierto? Va a tener que hacer mayores investigaciones, más profundidad. A diferencia, a lo mejor, que si lo único que estoy planteando es un estudio de una empresa de tipo comercial, donde lo más importante tal vez a lo mejor va a ser la investigación de mercado. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, para esa misma metodología, lo que va a hacer que algunos van a tener a lo mejor fuerte foco en estudio comercial y ahí van a dedicar mucho tiempo. En cambio, otro, eso no va a ser complejo porque a lo mejor los datos están y la complejidad va a estar en el estudio técnico. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que queremos ir viendo acá. ¿Estamos? De cómo en realidad esto es una dinámica que tiene que ver mucho con el tipo de proyecto, o sea, con la idea que estoy evaluando, pero no con la metodología. ¿Estamos? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque así como yo siempre les he dicho en las otras oportunidades que hemos estado juntos, oye, chiquillos, no se aprendan nada de memoria, porque si aprendemos las cosas de memoria, se nos olvidan y ahí quedamos. Aquí, entonces, si bien es una metodología, que obviamente que está estructurada, la idea es que vayamos visualizando, especialmente que estemos juntos, dónde está la sutileza. ¿Dónde están las complejidades dependiendo de los tipos de proyectos? ¿Estamos? O sea, que aprendamos a visualizar esos detalles, decisiones que vamos a tomar en términos de los datos que recogemos, ¿cierto? Cómo los vamos a proyectar, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, ahí es ahí donde la esencia de este curso, ¿cierto?, es donde tenemos que sacarle más provecho. ¿Ya? Como digo, hay una metodología y hay un libro y lo pueden seguir. Lo otro es lo importante. Estamos en la conversación. ¿Ya?
sugiero, ¿cierto?, que traten de involucrarse lo mayormente que puedan en esos proyectos. ¿Por qué? Obviamente para que aprendan, ¿cierto?, para que vaya bien en la asignatura, pero además tiene un segundo objetivo. En esta carrera, los proyectos de título son estudios de prefactividad. ¿Estamos? Entonces, lo que ustedes aquí aprendan lo van a utilizar después también para su proyecto de título. Entonces, por eso traten de sacarle el máximo provecho, porque a diferencia de la asignatura, el proyecto de título es individual. Y aquí van a estar 5 integrantes. Y obviamente que cuando uno hace grupo, el grupo tiene un objetivo, que nos dividamos obviamente las tareas, eso todos lo sabemos. Pero aquí no es dividir una tarea y desligarnos y él hizo esa parte y yo no tengo idea. No, porque aquí la idea es que todos se involucren con todo cuando lleguen los resultados de esa persona, todos los procesos, todos los análisis, todos estén de acuerdo, ¿vamos? Porque, insisto, después viene el proyecto de título y de verdad que se van a aliviar bastante sin que aquí se involucran en eso, porque después va a ser mucho más fluido, su proyecto de título va a salir mucho más sencillo, ¿sí? Entonces ahí yo por eso les sugiero ahí involucrarse. ¿Vamos bien? ¿Sí? Chiquillos, recuerden que la idea es que no sea un monólogo mío, así que ahí ustedes me pueden preguntar, intervenir todo lo que sea necesario. ¿Vamos? ¿Qué más? Bibliografía básica. ¿Recuerdan cuando estábamos en matemáticas financieras? Yo en matemáticas financieras, cuando me preguntaban qué libro compramos, yo les decía, oye, cómprense mejor el libro de evaluación de proyecto, porque este le va a servir para matemáticas financieras y para evaluación de proyecto. ¿Verdad? El mismo libro entonces, que es el nombre de esta oportunidad, el libro, ¿cierto?, de Zapata. Les voy a subir yo esa memoria, igual lo pueden buscar ustedes en el portal, pero las voy a subir igual, esa memoria es súper buena, porque si vienen de un ingeniero civil químico, pero está como la metodología bien utilizada, bien pauteada, estamos súper complejos, estamos bien, como con harto detalle. Nosotros no necesitamos por tanto detalle como está en esa propuesta, ¿estamos? Pero para que vean ahí, porque a veces uno necesita una referencia, yo también les puedo subir otros documentos, pero ese documento a mi juicio es súper bueno. Otra cosa importante, tener claro que este curso en particular, este curso es de evaluación privada de proyectos. ¿Estamos? Vamos a conversar más adelante, que existen, ¿cierto?, las evaluaciones sociales y las evaluaciones privadas. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer acá, lo que vamos a conversar, va a ser una evaluación privada. Que no confundir también, porque también hoy día está fuerte, muchas evaluaciones de proyectos que tienen foco social, enfoque social. ¿Estamos? Pero siguen siendo evaluaciones privadas. ¿Estamos? Eso es lo que ha dicho que yo quiero hacer un proyecto, ¿cierto?, con enfoque social. Pero son, ¿cierto?, no sé, hoy día que hay tanto el tema de la tercera edad, si yo quiero hacer algo mejor para la tercera edad y el enfoque social, pero igual es un proyecto privado. ¿Ok? Entonces, si alguien quiere igual hacer un proyecto de tipo social, no privado ni enfoque social solamente, no hay ningún problema, pero ahí yo tendría que conversar algunas cositas más directas, porque el proyecto de evaluación social realmente es otra asignatura, porque tiene otra dinámica, porque ahí se miden externalidades, ¿estamos? Y las externalidades son otro mundo, y eso hay que cuantificarlo, y tienen otras, ¿cierto?, otras complejidades detrás, ¿estamos? Pero de nuevo, lo que acabo de decir al inicio, metodológicamente nos sirve la misma pauta. ¿Ya? Así que lo que va a hacer es que tenemos que ahí incorporar otras variables. Eso es lo único que nos diferencia, ¿sí? Entonces, ahí eso es para quien quiera, ¿cierto?, hacer de ese tipo de proyecto. Y ahí entonces, lo que aparece ahí en la bibliografía que dice complementaria, entonces ahí está Fontaine, que es el clásico acá que se utiliza, ¿cierto?, en el país para la evaluación social de proyectos. Y esa hay una versión, igual que el Zapata, en todo caso, hay versiones que están gratuitas disponibles en internet, ¿estamos? A lo mejor son versiones que son más antiguas, ediciones más antiguas, pero en lo metodológico que nos interesa son las mismas, ¿estamos? No hay grandes cambios, ¿ya? Y quien quiera entrar también entonces estos proyectos, aquí está en esa página web, ahí pueden recoger proyectos sociales, el que quiera involucrarse en ese mundo y normativa, porque ahí se trabaja otro criterio también para el tema de los precios, hablamos de precios sociales, valor de la mano de obra, se aplican otros factores, como les digo, ahí hay otros criterios, ¿no? Hay otros factores para cuando estemos haciendo el flujo de caja, ¿ya? Pero
Pero si no, recuerden siempre, entonces nosotros aquí, yo todo lo que hable siempre va a estar parado en evaluación privada. Ya todo lo que vamos a hacer es una evaluación privada, de hecho, en su proyecto de título que les piden una evaluación privada. Eso es súper importante, ¿ya? Eso. A mí me gusta siempre partir diciendo en la evaluación de proyecto yo no les voy a enseñar nada nuevo. O sea, nomás les voy a presentar esta metodología, pero les voy a enseñar nada nuevo. ¿Qué significa eso? Que lo único que vamos a hacer en este curso es recoger todo lo que ustedes ya saben. O sea, ustedes ya hicieron cálculo, hicieron probabilidad estadística, por lo tanto ya saben cómo hacer proyecciones, ¿cierto? Calcular muestreo, ustedes ya hicieron marketing, por lo tanto ya saben hacer una estrategia comercial, un plan operativo, ustedes ya hicieron matemática financiera, por lo tanto ya saben hacer un flujo de caja, ustedes ya hicieron, ¿cierto?, alguna asignatura con temas técnicos, por lo tanto todas esas cosas, lo que vamos a hacer en este curso es tomarlas y utilizarlas, ¿no? Porque recuerden que en matemática financiera, cuando hacíamos el flujo de caja, yo les decía, ok, este dato yo se los voy a dar. ¿Cierto? Yo este dato se los voy a dar. Ahora, acá la distinción que yo no les voy a dar nada. Cero, ni un dato les voy a dar yo. Yo les voy a entregar una pauta y todo lo demás lo tienen que buscar ustedes. Oye, ¿vamos a inventar datos? No. Aquí no vamos a inventar ningún dato, eso también es súper importante. Todos los datos que ustedes utilicen, toda la información, tiene que ser información real. ¿Vamos? Ustedes van a ir a buscar a las páginas web o van a hacer encuestas, ya, ¿cierto? O cualquier otro instrumento que ahí conversemos para recordar, pero aquí todo tiene que ser con datos, con fuentes claras. Ahí vamos a conversar cuando hablemos de las fuentes, ¿ya? Entonces tiene que ser todo con datos de real, mucho, ¿cierto?, investigar. Hoy día en internet hay muchas bases de datos, por lo tanto ahí no hay ninguna complejidad, ¿cierto? Es muy fácil hoy día acceder a información. Antes teníamos que comprar la base de datos y hoy día en realidad hay hartos portales con bastante información buena. ¿Estamos? Así que eso es súper importante. Ya, dijimos la pregunta que me hubiesen hecho, ¿qué tipo de proyecto? Ya les acabo de decir cualquiera, ¿no? Ahora entonces, yo creo que hay otra pregunta típica que deberían hacerme. Están muy callados. ¿Qué otra pregunta típica podrían hacerme? ¿Es algún consejo para elegir la idea del proyecto? Que es el mismo consejo que yo les daba a los memoristas cuando hacía yo ya los proyectos de título acá. Solamente 2 recomendaciones que voy a dar, solo 2. Y utilícenla con mayor razón aquí en la asignatura de evaluación de proyectos, solo 2. Algo que les guste. Van a estar un semestre completo en esto, con sus trabajos, con las otras asignaturas, así que sea algo que les guste, que cuando tengan los tiempos que buscar información, o que interpretar la información, analizar la información, que sea algo que les guste. Y el segundo, que también va a condicionar un poquito el primero, o le va a poner restricciones al primero, donde tengan datos chiquillos. O sea, tienen un semestre, no les va a pasar por su proyecto de título, un semestre, en lo cual las primeras semanas, es decir, el primer mes básicamente, necesitamos tener resuelto la demanda. Por lo tanto, necesitamos tener acceso a datos, a información. ¿Estamos? Por lo tanto, si es una idea que les gusta mucho, pero no hay ningún dato, aunque ahí vamos a conversar, yo siempre digo que ahí siempre hay información, siempre hay un dato base que nos va a ayudar, ¿estamos? Pero si alguien dice, no, está difícil, ok, sáquenlo al tiro de su carpeta de ideas. ¿Estamos? Quédense con proyectos en los cuales tengan datos. Por eso son 5 personas en el grupo, donde ahí consensuarán entre ustedes, ¿cierto?, qué idea, pero asegúrense que esa idea disponga de datos. ¿Ya? Eso es. Dentro de esta misma línea, ¿de qué tipo de proyectos? Como ya dijimos, cualquiera. Cuando digo cualquiera, también se pueden hacer proyectos de mejora. ¿Estamos? Porque uno siempre piensa, voy a hacer una evaluación de proyecto de algo que es nuevo, voy a crear una empresa, voy a desarrollar un emprendimiento. No. También puedo hacer una mejora interna. Eso también es una evaluación de proyecto. ¿Y la metodología? Exactamente la misma. ¿Estamos? O sea, a lo mejor quieren hacer, un reemplazo de un equipo, o cambiar un proceso, o cambiar alguna materia prima, o una reestructuración organizacional. Es lo mismo. ¿Estamos?
Aquí todo se puede evaluar como proyecto. Así como les digo, lo único que va a depender, obviamente, pues del foco, de la complejidad, ahí vamos a ver qué estudios, ¿estamos? Un proyecto de mejora a lo mejor no tiene intensidad en términos del estudio de mercado, porque en realidad todos los datos los tengo internos, son para clientes internos y la información la dispongo. Y ahí en realidad se mide de otra forma los ingresos, los medimos a través de ahorro, pero finalmente la metodología es la misma. Ojalá que por lo menos tengamos algún grupo con un proyecto de mejora para que vayan ahí comparando y vean que lo que les digo es cierto, ¿no? Porque tienen que comprobarlo ustedes, ¿no? Yo voy a decir muchas cosas, pero la idea es que ustedes lo comprueben ahí, ¿ya? Eso, desde la perspectiva de las ideas. Ahí vamos a ir conversando, ¿no? De las propuestas de ideas. La pregunta del siglo, ¿cómo se evalúa este curso? ¿Cómo evaluamos el curso? Ya, obvio, dijimos un proyecto. El proyecto, ya les he conversado harto, ¿cierto? Que se hace en grupo de 5 personas. No menos chiquillos, porque en realidad de repente no, que somos 2 nomás. No, aquí necesitamos que sean los 5 personas, ¿estamos? Son 3 entregables, ¿estamos? El proyecto tiene 3 entregables, que ahí están las fechas, para el 303, el primer informe el 5 de mayo, el segundo el 9 de junio y el tercero el 7 de junio. ¿Por qué son 3 informes? El primer informe nos vamos a concentrar todo lo que tiene que ver con el estudio de mercado. ¿Estamos? La primera línea, ¿recuerdan el flujo de caja? La primera línea, ¿cierto? Donde eran los ingresos, decíamos los ingresos, precio por cantidad. Eso es lo que andamos buscando en esa primera entrega. Se lo estoy diciendo hoy día, chiquillos. Hoy día, que quede súper claro, el primer informe, la esencia es un gráfico de demanda y un análisis de precio. ¿Estamos? O sea, todo lo que hagan, todo lo demás va a estar espectacular, pero si no tenemos esos dos, ese estudio no existió. ¿Estamos? En un proyecto de ingeniería necesitamos datos, número. ¿Estamos? Por lo tanto, el foco ahí es concentrarnos en eso. ¿Estamos? En cuantificar la demanda. ¿Estamos? Cuantificar o determinar el precio para poder hacer nuestra primera línea del flujo de caja. ¿Ya? Eso es lo que ustedes van a ir a buscar ahí. Todo el estudio van a estar enfocados en aquí, ¿ya? Es decir, todos esos datos que yo les daba cuando me hacían el certamen, oye, la demanda es tanto y después la proyectamos a un 10%, el precio es tanto y lo proyectamos a tanto, esos datos los van a tener que buscar ustedes. ¿Estamos? Y ahí hacen ese dato. Y la estrategia comercial. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque en ese estudio, ¿cierto? Cuando ustedes definen la demanda, la van a segmentar, van a definir el perfil de sus clientes, tiene que quedar clara la necesidad. Ahí les voy a hablar de una tarea que vamos a hacer después del break. La necesidad es clave, o sea, definir qué quiere el cliente, no lo que quieren hacer ustedes. Es lo que el cliente quiere. Esa es la clave para medir esto, ¿estamos? No es que yo quiera vender poleras rojas porque me gusta el rojo, porque a lo mejor a nadie le gusta el rojo como objetivo, ¿estamos? Yo vendo poleras azules. Yo no me puedo obsesionar en vender poleras rojas. Entonces, tengo que demostrar que la gente quiere poleras azules y eso es lo que voy a evaluar, no poleras rojas porque yo quiero. ¿Estamos? Esa es la primera parte que tenemos que hacer ahí, muy clara. ¿Estamos? Demostrar que hay una necesidad. ¿Estamos? Y obviamente entonces tenemos que ver cómo vamos a llegar a ese público objetivo a través de la estrategia comercial. Eso es lo que vamos a dejar resuelto. Estamos en esa primera parte, cuál es la propuesta de valor. Y van a ser ustedes de distinto, ¿cierto? Porque como siempre parto diciendo en la evaluación de proyecto también, hoy día yo soy una convencida que no hay ninguna necesidad que no está resuelta. Están todas resueltas. Todas resueltas. Lo único que cambia es cómo resolvemos las necesidades. Incorporamos innovación, incorporamos a lo mejor tecnología, hacemos algo disruptivo, pero es para resolver algo, ¿cierto? Ya sea alimentación, de abrigo, de comunicaciones, y ¿cierto? Y ahí, ¿estamos? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes distinto? ¿Cuál es su propuesta de valor? Eso es lo que estamos buscando, dejar muy claro en esta primera parte de ese informe, ¿ya? Después que tenemos claro eso, sabemos que hay algo que yo puedo ofrecer, que a alguien le interesa, he podido cuantificarlo, he podido demostrar que están dispuestos a pagar por aquello, paso, ¿cierto?, al segundo informe. El segundo informe está concentrado en lo técnico. ¿Estamos? Algo importante, todo lo que ustedes hagan en el documento, siempre tienen que estar pensando, chiquillos, en el análisis económico.
Estamos que es lo último que vamos a hacer, ¿estamos? Por lo tanto, si yo estoy pensando en una estrategia comercial que va a hacer ciertas acciones, si estoy pensando, ok, ¿cuáles son los costos de esto? ¿Ya? Entonces vamos a aplicar costos industriales también. Entonces, vamos por ahí. Estamos siempre pensando, porque todo lo que hacemos es para finalmente evaluar económicamente si este proyecto es viable o no. ¿Ya? Entonces, ok, vamos a tener después el estudio técnico, les decía, el segundo documento. Y en ese estudio técnico, lo que queremos entonces es cuantificar cosas ahora ya para los costos. Aunque ya habíamos asomado algo en la estrategia marketing, pero fuerte va a estar acá más bien, ¿no? En el estudio técnico. Es decir, oye, ¿cuántas personas voy a necesitar para esta parte técnica? ¿Cuál es la infraestructura, cierto? Si voy a tener que invertir en equipo, en mobiliario, voy a construir, voy a arrendar. ¿Estamos? Si tengo personal, ese personal dependiendo del proyecto a lo mejor requiere recursos humanos, ¿no es cierto? Cuando decíamos, oye, requiere inventario, ¿a qué vamos a aplicar? Entonces ¿se acuerdan cuando dijimos, vamos a estar así todas las clases, ya? Entonces, cuando hablábamos ahí en gestión de recursos humanos, el tema de la indumentaria de la gente, todo eso, cosas, ya, ahí tiene que estar. Ahora cuando veíamos el tema de las liquidaciones del suelo, ok, ahí tenemos que ver el costo final, ¿cierto?, que va a tener el recurso humano. Todas esas cosas, todos esos análisis, los vamos a tener aquí, ¿estamos? Entonces, ese es el fuerte de ese segundo informe. Más los temas administrativos. ¿Estamos? O sea, ¿cómo me voy a organizar? Entonces ahí ustedes deben haber tenido un ramo que, no sé, legislación laboral o algo así se tiene que haber llamado. Ok, ¿qué tipo de sociedad van a constituir? ¿Cómo van a organizar a su recurso humano? Es decir, la estructura, ¿cierto?, organizacional. Y aquí, chiquillos, por favor, involúcrense. Porque yo veo, yo más de 20 años en este cuento, ¿no? Por lo tanto veo, y ya sé cuando son copy-paste de otro documento, porque en realidad las cosas han cambiado y todos los proyectos son distintos. Hay cosas que tienen propia, a lo mejor de impuestos o de exenciones tributarias, ¿cierto? O alguna característica propia. O sea, ya veíamos, ¿cierto? Si tengo un contrato indefinido, súper distinto si tengo gente por honorario, o si tengo, ¿cierto?, una externalización, que hay una factura. Entonces se dan cuenta que todo eso tiene impactos tributarios distintos. Eso tiene que quedar claro ahí. Ahora, lo rico de este semestre, chiquillos, que estamos aquí esperando novedades, ¿no? O sea, aquí tenemos que estar, así como siempre hemos dicho, que aquí hay que leer y estar informado de lo que sucede para una buena evaluación de proyecto. Ahora estamos justo ahí surfeando ola, ¿no? Tenemos guerra que nos afectan entonces el tema de inflación, dólar, insumos, los costos, ¿cómo lo incorporamos? Tenemos reforma tributaria, que estamos esperando ahí que va a haber la reforma tributaria, cómo va a afectar también nuestros flujos de caja. Tenemos reforma laboral, ¿cierto? No es lo mismo entonces en esta cuantificación, porque una de las cosas del estudio técnico es definir, por ejemplo, si vamos a tener turnos o no, los horarios de trabajo de la gente, cuánta gente. Y eso obviamente que es distinto si tengo jornadas de 45 a jornadas de 40 horas, ¿cierto? Sueldo mínimo, también va a afectar, ¿cierto? O sea, cómo el sueldo mínimo va a afectar. Y eso, a esta altura del partido, ya me imagino que tenemos todos claro que una cosa que es el sueldo mínimo, pero eso obviamente que va a implicar mover toda la curva hacia arriba, ¿cierto? Y ahí voy a empezar a hacer los análisis, ¿qué tanto es este reajuste del sueldo mínimo? Finalmente, si cuando se conversó los 500.000 era con una inflación del 3% y ya estamos al 8%. Entonces, se dan cuenta, ¿no? El poder adquisitivo, y ahí todos lo sabemos, ¿no? Entonces, todas esas cosas, todas esas variables, las tenemos que tener en nuestro proyecto. Todas esas variables son obligatorias para que hagamos análisis de sensibilidad, análisis de riesgo. Obviamente que en algunos proyectos influye más que en otros, ¿cierto? Si yo estoy hablando, no sé, pues, el que decíamos recién, voy a hacer un proyecto que es de intensiva mano de obra, a lo mejor un proyecto que estoy haciendo un proceso constructivo de algo, o sea, de fabricación de algo, versus a lo mejor si yo soy una empresa comercial que lo que hago es traerme estos lápices de China y venderlos acá, una empresa comercial, a lo mejor con 2 personas estamos listos y acá tengo 100 personas, ¿no? Sí, por favor. Solo que el proyecto se podría también trabajar con subcontratos. Pero por supuesto, lo que quieras. Todo está permitido, todo. Ahora aquí hay que validar nomás, ¿cierto? La información que se quiere y por qué. ¿Estamos? Bien. Sí.
Sí, mira, contra más diversidad aquí de cosas tengamos, bienvenidos chiquillos, porque así todos aprendemos. Todos aprendemos, ¿ya? Entonces, aquí hay muchas variables, como les decía, a lo mejor en este proyecto de fabricación el impacto va a ser en términos en la análisis de sensibilidad de los riesgos, viene por todos los temas económicos, ¿cierto? A lo mejor del cambio de los sueldos, el cambio de la jornada laboral. Y a lo mejor en este otro proyecto de comercial, que también lo estoy evaluando, ese tema no es complejo. Tengo 2 o 3 personas y estoy lista en esta estructura, pero a lo mejor el tema del dólar es el que más va a afectar. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, esa capacidad de nosotros distinguir de todas las variables que están en el entorno, que va a afectar más o menos nuestro proyecto, es lo que nosotros necesitamos saber, ¿estamos? ¿Recuerdan? Cuando estábamos en costos industriales, ¿cierto? Y hablábamos del apalancamiento operacional. Eso es clave, tenerlo aquí muy claro, ¿estamos? Porque ¿qué está pasando en nuestra estructura de costos, estos costos fijos? ¿Cuáles son los costos fijos que más pesan en este proyecto? ¿Es intensivo en mano de obra, intensivo en insumo? ¿En qué? ¿Estamos? Entonces, esa sensibilidad es la que yo quiero que aquí desarrollemos, ¿estamos? Que nos preocupemos de esos factores, porque lo demás, insisto, una pauta. Damos una estructura y les voy a dar el índice si se quiere, está todo estructurado. Pero todo esto, esta capacidad de reflexión, de saber dónde colocar el foco de atención, es lo importante, ¿ya? ¿Qué más les iba a decir? Eso. Ya, entonces ese era el segundo informe. Ahí donde está, se me va la onda de repente, ¿ya? Entonces el estudio técnico más el estudio legal y administrativo, ¿ya? Focalizado en esta cuestión no se trata, eso no se mide por peso. Los informes aquí no se miden por peso, ¿estamos? Sino por la calidad que es lo que está ahí adentro. Hoy día, un estudio de prefactibilidad real, o sea, no académico, real, ¿cierto? Afuera, nosotros podríamos tener más allá de 70 páginas. Ese promedio más anexo, uno puede colocar todas las cosas que quieran anexo, ¿estamos? Pero como cuerpo, ese es como el orden, 70 páginas y ya estamos. ¿Ok? El estudio, por lo importante, estamos en cada uno. Tercer informe. El tercer informe, yo siempre digo, así como, ustedes saben que me gusta como hacer las cosas como extremas, ¿no? El tercer informe se hace un sábado en la tarde. Así de simple. Porque el tercer informe es el estudio ecológico. Ustedes, como son muy ordenados, todos tienen guardadito su archivo Excel de matemática financiera, el flujo caja. Bueno, obviamente que hay que hacer un poquito de sensibilidad y otras cosas, pero lo que quiero decir en términos muy macro es que la pega fuerte como pega va a estar tal vez el primer informe, ahí muy intensivo porque hay que buscar mucha información y analizar mucho. El segundo informe, el técnico administrativo, en realidad se hace más desde el escritorio, no es que uno mucho porque ya recopiló cosas de antes. Y el tercero, si yo he sido ordenado con todo lo anterior, se llena solo. ¿Estamos? No tiene ninguna complejidad, ¿estamos? Obviamente que ustedes aquí van a tener que salir a buscar ustedes la tasa de interés, ustedes calculan la tasa de descuento, todos esos datos que yo les daba, pero ahí los vamos a conversar aquí y en realidad son datos que están todos disponibles, que uno hace un googleo en las páginas web, Banco Central, y los bancos están, ¿ya? Entonces, eso es los 3 informes. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Cada uno de los informes se compone de 2 partes para la evaluación. ¿Estamos? Una parte es el informe escrito, y el informe escrito, y la otra parte es la presentación. ¿Estamos? El informe escrito, yo siempre digo, no tengo ninguna posibilidad de saber realmente quién fue el que más aporte hizo o si todos tuvieron un aporte homogéneo en ese trabajo. En la presentación sí puedo hacer distinción, por lo tanto no necesariamente la nota del informe, la parte escrita, todos van a ser iguales, pero en la presentación no necesariamente todo es igual. ¿Por qué? Porque cuando sea el día de la presentación van a haber preguntas, ¿cierto? Entonces van a haber preguntas dirigidas, ¿cierto? Para ver si que realmente todos manejaban el dominio del documento, ¿ya? La idea es que siempre son 5 personas, son 3 presentaciones, por lo tanto la idea es que todos presenten alguna vez, se vayan rotando, pueden presentar todos juntos, y ahí lo importante es que cada uno se distribuya bien los tiempos, porque cada presentación son máximo 10 minutos. ¿Estamos? ¿10 minutos?
Entonces, máximo 10 minutos, entonces ahí es importante que se definan bien los tiempos para cada persona. ¿Estamos? Que quede súper claro, chiquillos. El informe escrito se entrega el mismo día de la presentación y obviamente que ahí está listo y ahí todos tienen la nota. Pero en la presentación tienen que estar todos en cada una de las presentaciones. Esta cosa no es que, no es que mi compañero va a presentar, entonces yo no voy. No. Allí todos tienen que estar los días de las presentaciones. Los 5 integrantes del grupo. Si una persona falta y no hay ninguna razón, en realidad va a tener nota 0 en esa parte. Estamos claros, ¿no? La presentación es 0 porque la idea es que todos presenten y forma parte de la evaluación, ¿no? Eso es. Obviamente que aún así yo no puedo tener claridad de quiénes fueron todos los que participaron en todo, ¿cierto? Y en 10 minutos no voy a poder filtrar algunas cosas. Por lo tanto, al final, cuando terminamos la asignatura, cada uno de ustedes van a tener que hacer su autoevaluación, de ustedes y de su grupo. De tal manera que la nota final del curso va a ser corregida por un factor que tiene que ver con ciertos criterios que yo les voy a levantar que tienen que ver con la participación. Porque esto tiene que ser justo, ¿vamos? Y yo no lo dudo porque aquí todos trabajan y todos están comprometidos con esto, porque por algo están desembolsando ahí los recursos y todos quieren aprender, ¿no? Pero, cierto, ahí es importante entonces que entre ustedes se pongan de acuerdo y después van a evaluar. Por lo tanto, si la persona no trabajó, no es justo que tenga la misma nota que el otro que realizó la pega. ¿Vamos? Pero eso yo lo tengo como distinguido. Por lo tanto, eso lo evalúan ustedes. ¿Vamos? Ese es un factor que yo aplico a la nota. ¿Vamos? Ahí yo les voy a mandar toda esa información. Eso es respecto del informe. Como el informe se hace grupal, hay una evaluación, obviamente, que es individual, que es el certamen. ¿Estamos? El proyecto es el 60% de la nota, ¿estamos? De la asignatura. El otro 30% de la nota de la asignatura es un certamen, ¿no? Un certamen que está bastante focalizado en el tema económico final. ¿Estamos? Porque recuerden que el flujo caja finalmente es una recopilación, ya las acabo de decir, de todo lo anterior. Por lo tanto, tiene un fuerte sello aquí, ¿no? Y entonces corresponde al 40% de la nota. Aquí sí tenemos una restricción. Generalmente la nota de los informes son bastante buenas, ¿estamos? Y eso significa que a veces requieren muy poquita nota, a lo mejor con el certamen, con 20 y tanto, 80, estamos listos y aprobados. Acá no. O sea, para que la nota del proyecto sea considerada, necesita tener mínimo 45 en el certamen. No está muy alcanzable por supuesto, ¿no? Porque ya hicieron matemática financiera, por lo tanto es algo muy alcanzable, pero acá necesitamos, ¿vamos? O sea, ¿qué significa eso? Si yo me saco un 43 en el certamen y tengo un 100 en el proyecto, no tengo aprobada la asignatura, porque no voy a poder promediar 60-40. Mi nota final va a ser el 43 del certamen. Y eso significa que tengo que aprobar. ¿Vamos claro? Así que es muy importante entonces estudiar para el certamen y prepararse para el certamen, ¿ya? Si yo me saqué un 45 para arriba, ahí ya obviamente que se promedia y que se tiene la nota final. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Estamos bien, chiquillos? La fecha es 13 de junio, sí. 16 de julio, o sea, antes de la tercera entrega. Sí. 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 ¿Sí? Sí, sí. ¿Por qué? Porque tiene una razón. Para esa fecha ya debemos haber revisado la parte económica y lo que nos queda después como brecha para que ustedes se preparen de estudiar para el certamen y después para hacer trabajo y ahí se retroalimentar. Y lo que nos queda son algunas semanas, 2 después, que es para hacer el análisis de sensibilidad y riesgo, y eso nos lo preguntamos en la prueba. ¿Ya? Disculpe, solamente estoy granulando más que nada, o sea, cada informe es un 20%, que sería un promedio entre el escrito y la presentación. Y obviamente que puede pasar, ¿cierto?, que hubo algún problema y no pudieron asistir al certamen y existe una prueba recuperativa. La prueba recuperativa solamente es para el certamen, ¿vamos? Y la prueba recuperativa, como ya sabemos, reemplaza la nota.
Si yo doy la prueba recuperativa, si yo tengo un 43, obviamente que voy a dar la prueba recuperativa para poder aprobar y ¿cierto? Me consideran el proyecto. Pero también se da la posibilidad que el que quiera dar la prueba recuperativa y tiene un 70, la puede dar. Pero la única condición que reemplaza la prueba notoriamente. Si yo me saqué un 85 después de la prueba recuperativa, perfecto, la reemplazo. Pero si me saqué un 65, también la voy a reemplazar. El que con 65 le pone 70. Estamos ahí, recuerden eso porque reemplaza, ¿ya? Eso es el tema de las evaluaciones. Cuéntenme, ¿alguna pregunta? Sí. Yo saco un 43 en el certamen que dice, pero después quiero dar la recuperativa y saco, no sé, un 60. Pero un 60 y 43 fue parte de la vida, nomás, la historia. Ah, ya. Es que como dijo que bajo 45 era... acababa la... No, por eso, bajo 45 yo te sugiero dar la prueba recuperativa. Ah, no, por eso. Sí, la prueba recuperativa siempre es para reemplazar la prueba nota. ¿Tá? Y si falta un certamen, esa nota fue un 0, por eso que la tengo que dar para reemplazarlo, ¿no? Para cambiar. Sí. Consulta. Si en la recuperativa es bajo 45, 43, 42, pero me da igual con la nota del... No, por eso te acabo de decir que no te va a dar. No te va a dar. Porque no lo vamos a considerar. No entra en juego el promedio. La prueba recuperativa, para que se considere el proyecto, tu obligación tienes que tener igual o mayor a 45. O si no, el proyecto no existió. Insisto, porque en un 100 no existió. Pero así que muy exterminio, pero no sí que integraste el grupo y si uno se saca un 40 y se retira, porque en verdad no, ya dio todo por perdido. Partido de la vida laboral. Claro. Y el grupo queda con 4. Partido de 4. Ah, ya no entiendo. No, porque parte de la vida, ¿no? Como la pega, ¿no? Exactamente. En la vida real pasa eso. En la vida real pasa eso, ¿no? ¿Qué pasa? No salgo. Tenemos 5 integrantes, trabajan 2, ¿no? Y además saluda la bandera y no, ¿cierto? Y ahí ya todo dado, entonces bueno, ya. La recuperativa del día 22 de julio, sería viernes. Sí. Se supone que ellos deberían tener ya habíamos terminado las clases. Pero si tuviesen alguna prueba o algo ese día, fijamos otra vez. ¿Ya? Cuéntenme, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra consulta? Los grupos los arman ustedes. Ustedes se conocen, ustedes ya saben con quién trabajan bien, con quién no quieren trabajar, ya eso yo no me meto, ¿no? Ahí cada uno, ¿cierto?, ven con qué vamos a armar los grupos. De 5 personas. En el aula virtual hay un link que dice ahí conformación de los grupos. ¿Estamos? Entonces ahí ustedes cuando tengan claro quiénes son los 5, se matriculan en un grupo. ¿Estamos? Para que lo empecemos a armar. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué otra consulta? Para el día de una presentación es necesario No, porque comprendemos que aquí todos venimos de nuestras pegas, ¿cierto? Y no nos vamos a ir a cambiar y no tiene ningún sentido eso, ¿no? No, mandamos. El informe se entrega siempre a través de la plataforma, ahí se sube toda la información, ¿ya? Igual que lo hacíamos en recursos humanos, ahí se sube todo. ¿Sí? ¿Qué otra consulta, chiquillos? Ahí está, ¿cierto? Lo que conversamos, cómo se calcula la cosa. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Yo digo así exageradamente, pero han tomado alguna atención, ¿no? Sí, entonces... Lo digo ayer. Ya, entonces no hay problema porque igual vamos a necesitar esa herramienta que la vamos a repasar, ya, así que no hay
como de ser, de hecho hasta la estrategia comercial, todo eso también que íbamos repasando, modelos y cosas, ¿ya? Así que no hay problema. Cuéntame, chiquillos, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra consulta? ¿Sí? ¿Estamos claritos hasta acá? ¿Estamos clarísimos? Bueno, aquí está un poco la idea, ¿cierto? Lo que conversamos, ahí está la estructura, yo les voy a subir igual una pauta para los informes, pero básicamente ahí está, ¿cierto? Lo que acabamos de conversar, las dos partes, lo que contiene cada uno de los documentos, se entrega la voluntad, y los 10 minutos, chiquillos, esto por favor es muy importante, los 10 minutos. ¿Estamos? Porque hoy día nadie inventa, hoy día a mí me toca evaluar los proyectos de los emprendedores y son 5 minutos y 4 estados. ¿Sí? Ahí vendió el proyecto y si no, no fue. Así de simple, no es lo tiempo. Sí. No sé si no escuché, pero yo leo ahí que quien presenta es seleccionado por ustedes. Sí, yo esa frase me gusta colocarla, pero ustedes saben que soy lo menos dictadora que hay en esta vida, entonces me gusta colocar la frase, pero en realidad a la hora de lo que hubo, me interesa que todos presenten y no tengo problema si es que me llegan a nadie sabe quién presentar, ya yo decir, tú presentas. Pero si se organizaron antes y lo importante es que de los 5 se haya distribuido bien la pega, todos presentan. Escrito por sí, es que eso debería ser lo oficial, así debería ser para yo asegurarme que todos, pero bueno, la flexibilidad en la vida. Profe, una pregunta. ¿Qué pasa si no somos múltiplos de 5 en el curso? Si somos 19 como ahora. Habrá un grupo de 4. Listo, no hay problema. O de 6 si son 21. O de 6 si son 21. Si de 4 si son 21 son 6, si no son 6. Eso. ¿Ya? Pero la idea es que no sean menos, porque si no, no lo tienes. Hay harta pega que hacer, ¿no? Hay que buscar información, qué sé yo. ¿Sí? ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Qué otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? No aprendí mucho sobre el proyecto social que el privado. ¿Ya? Mira, cuando uno, en términos generales, existen distintos tipos de proyectos. Lo vamos a ver más adelante, ya la próxima semana vamos a profundizar en ello. Pero ante tu pregunta, existen distintos tipos de proyectos. Los privados son los típicos proyectos que hace cualquier inversionista para ver si coloca su capital en eso. Los proyectos sociales son los proyectos que hace el Estado, ¿cierto? Yo voy a entrar a un colegio, voy a hacer un puente, un hospital, etc. Todos esos proyectos que hace el Estado, esos son los proyectos, ¿cierto?, privados. Como tipo Ponzi y esas cosas. ¿Eso puede ser algo público? Ese es un fondo, ¿cierto? Es un programa del Estado, exactamente, que lo evaluaron para ver si vale la pena hacer o no. Ahora, ¿quiénes postulan al proyecto FOSIS? ¿Quiénes postulan? Ese proyecto es privado. ¿Vamos? Y como decía hace un rato atrás, un proyecto privado, ¿que tendrá un enfoque social? Capaz que sí, pero el que postula en ese fondo es un proyecto privado. ¿Vamos? Por eso que esto básicamente está enfocado más bien a los proyectos más bien privados, ¿no? Pero puede ser que alguno de ustedes aquí presentes trabaje en alguna institución pública, ¿te das cuenta, no? Entonces quiere hacer un proyecto producto de su pega, ¿no? Y quiere valorar aquello. Y eso significa que, como les decía yo en esa página web, está claro, ¿por qué? Porque los proyectos sociales, ¿cierto?, públicos, tienen ya predefinida una tasa de descuento. Tienen definidos factores que hay que corregir el valor de la mano de obra, el tema del combustible, ¿cierto? Y otras variables. ¿Estamos presentes? Más lo que yo les decía hace un rato atrás, que hay que medir las externalidades. Lo voy a tocar nuevamente ya la próxima semana, pero, por ejemplo, o sea, si tú haces un puente, ¿cierto? Si estás evaluando construir un puente o no, para conectar dos zonas urbanas, o sea, dos zonas, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que el puente es más allá que solamente el tema de la movilización. Va a haber otros impactos. Por ejemplo, a lo mejor una zona rural donde no hay acceso, ¿cierto?, a la medicina. Y si tú haces una carretera, a lo mejor van a disminuir la cantidad de gente que muere, porque no recibe la atención oportuna, porque no llega a tiempo. ¿Sí? Como decía un mochilero. Exactamente, ¿cierto? Entonces, esos son los proyectos de tipo social. Entonces hay que medirlo, ¿estamos? A lo mejor hay gente que no tenía acceso a la educación y por tener una carretera ahora va a poder ir a un colegio a hacer educación y eso ya va a tener un impacto económico en la zona, cuando vuelva todo. Todas esas cosas hay que medirlas y hay que evaluarlas. Eso es lo que se denomina externalidades. Y obviamente que hay externalidad positiva y externalidad negativa.
y eso hay que cuantificar, ¿ya? Eso es lo que hacemos ahí en evaluación social. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué otra consulta? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entonces, hoy día quiero que recuerden que la primera clase solamente es para hacer un rayado de cancha, ¿no? Para conocernos, para entender motores nomás, y ya partimos full ya la próxima semana. Pero hoy día conversemos un poquito de proyecto, como siempre, ustedes saben, me gusta traer noticias, vamos a leer 2 noticias, para que nos haga el rayado de cancha de cuáles son los elementos que es tan importante, para que vean que esto es cotidiano, todo lo que estamos haciendo nosotros usamos muchos conceptos, muchas variables en lo cotidiano. Ahora lo que quiero hacer, al igual que como hemos hecho antes, ¿cierto? Yo ahora quiero que esas variables que están ahí, a ustedes la tomen con sentido, ¿estamos? Las interpreten, que no sea una variable más, ¿te das cuenta, no? O sea, si estamos hablando, oye, del nicho, hacer un nicho, un segmento, ¿qué significa eso concretamente? ¿Estamos? O sea, ¿cómo eso realmente se hace? ¿Cómo se ejecuta? ¿Estamos? ¿Cómo se determina? ¿Ya? Estoy hablando de precio y voy a proyectar precio, ¿cierto? Que conversamos harto en matemáticas financieras, que lo van a tener que hacer ustedes. Entonces, ¿cómo veo esa variable de precio? ¿Hay inflación o no inflación? ¿La moneda que voy a utilizar? ¿Va a haber crecimiento real? Hay hartas noticias que han salido estos últimos días que ellos lean, porque ha salido este concepto, ¿cierto?, del crecimiento real, y cierto, en el tema de los precios. Entonces, todo eso ahora lo vamos a incorporar en el proyecto, ¿ya? Todas esas variables que hemos conversado de una u otra manera, ¿ya? Entonces, ese es el sentido. Entonces, quiero ya que veamos un poquito qué va a ser el proyecto y su foco, ¿ya? Yo levanté 2 documentos en el aula virtual, ¿estamos? Uno que se llama Apuntes, que es muy parecido a esto, pero ahí donde está como mayor profundidad, cosas que yo voy a tener las PPT ahí, pero básicamente me van a ver aquí hablando, y las PPT y material de apoyo, pues ustedes lo revisan, no las voy a leer, o algunas puntuales las voy a leer. La idea es conversar acá, ¿estamos? De tal manera de discutir las ideas de los proyectos. Y, por lo tanto, ahí pueden profundizar en esos apuntes. Yo siempre cada clase les va a aparecer aquí las páginas, ¿estamos? Que son las páginas del día, de las temáticas que aquí estamos conversando, ¿ya? Para que ustedes después lo puedan revisar tranquilo en su casa. Pero además voy subiendo un documento que es como el resumen, que son las láminas básicamente de lo que guían la conversación del día. ¿Estamos? Esa es la dinámica, ¿estamos? Acá, como tenemos, a diferencia de la asignatura anterior, aquí tenemos 2 bloques juntos, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, o vamos a tratar de hacer siempre, es que en el primer bloque, en esta parte, yo les voy a presentar la teoría que está detrás, que es la que nos va a mover, ¿estamos? En la segunda parte, vamos a trabajar en los proyectos, ¿estamos? O sea, todo lo que vamos en la teoría, lo vamos a ir bajando al tiro en aplicación, ¿estamos? O podríamos estar repasando, algún día a lo mejor vamos a necesitar los 2 módulos, no sé, iremos mirando, pero eso va a ser como la dinámica en general. ¿Por qué les digo eso? Porque la idea es que ustedes se pongan de acuerdo entre los integrantes de cada grupo, de que a lo menos, ¿cierto?, siempre haya un computador por grupo. ¿Estamos? De tal manera que hagamos las cosas al tiro en el computador y vayan al tiro ustedes incorporando la información y vayan colocando ahí al tiro aplicado su proyecto, ¿ya? Entonces la idea es que sea todo lo que hagamos, que no sea en el aire, que yo no hable en el aire, que sea aplicado siempre en el contexto de sus proyectos, ¿estamos? Para que sea más práctico, ¿sí? Por lo tanto, ahí ustedes se ponen de acuerdo, pero por lo menos que haya un computador por grupo, ¿ya? Eso es súper importante, ¿sí? La prueba va a ser con computador también, así que para ese día ahí sí tienen que traer todos computadores, ¿ya? ¿Sí? Otra pregunta, consulta. ¿Estamos clarísimos? ¿Estás clara? ¿Conservan la amistad? ¿Todo claro en lo administrativo? ¿Sí? ¿Estamos todos claros? Perfecto. Entonces, ahora lo que quiero, como vamos a empezar a leer noticias, vamos a empezar a trabajar en eso, lo que vamos a hacer el rayado del día, sacamos al break y leemos entonces a la vuelta. Son las 8, por lo tanto, son ¿cuánto el break? ¿De 20 minutos a los break? Por lo tanto, a las 8:20 acá. ¿Estamos? 8:22, ya son 2 minutos. Ahora acá para que se
entusiasmado, igual que el año. Esa es la actitud. Tenemos que tener el proyecto porque hasta ahora estamos todos cansados, ¿no? Así que hay que estar bien. La contraseña de acá de internet, ¿cómo? No me la sé. Yo se las digo. Se supone que ya van a tener un grupo de van ingresando a la plataforma para yo saber si hay alguien que da el solito para poder incorporarse. Su inicial de correo, ¿Ya? como el mundo punto acá arriba, y después tu plan. Ok, partamos. Ya. Entonces, como les decía, vamos a leer, ¿cierto? Un par de noticias. Los días lunes, chiquillos, en las últimas noticias, siempre vienen como emprendimiento. En la última parte aparecen un montón de emprendimientos donde cuentan cómo cocinan, que salieron. Entonces, los invito ahí a leer de vez en cuando, ahí lo que está haciendo, porque como comenzamos un rato atrás, yo siento que en realidad ya está todo desarrollado, todo está listo. Por lo tanto, uno muchas veces dice, se me ocurrió una super idea nueva. Esto no lo tiene nadie, es 100% innovador y no hace más que uno darse media vuelta, leer el diario y ya alguien ya lo está desarrollando o ese rato, ¿cierto? Estaba haciendo algo similar a lo que uno está pensando, ¿estamos? Entonces, eso es súper bueno saberlo, no porque a lo mejor signifique que nosotros vamos a votar nuestro proyecto, sino que eso nos obliga a ser más creativos en términos a lo mejor de ser más precisos, buscar alguna cosita más diferenciadora, algo que lo haga más atractivo, ¿estamos? Entonces ahí uno busca aquello, ¿sí? Entonces es por eso que siempre es importante estar leyendo. Vamos a leer un par de noticias. Lo que yo les voy a pedir, eso sí, que ustedes, cuando yo esté leyendo, bueno, lo leemos entre todos, cuando estemos leyendo, ahí anoten las palabras que sientan que son claves. Vamos a ir, porque son emprendimientos, vamos a leer. Entonces, cuando leemos este emprendimiento, ¿qué se les viene a la mente a ustedes de que es relevante, que ustedes fue distintivo, que les llamó la atención, de lo que ahí está presentando esa persona, ¿cierto? Ese grupo de emprendimiento, ¿ya? Entonces vamos a leer eso. Vamos a partir con que dice una amplia oferta a granel atrae a los consumidores. ¿Estamos? Ya todos hemos visto que hace un par de años esto era novedoso, pero hoy día hay bastantes, ¿no? Hay varios que ya están haciendo esto. Entonces dice, desde que partieron las clases, todos los días vienen clientes que arman un mix de productos pensando en las poblaciones escolares de sus hijos. Crecer gracias al modelo de franquicias. Ese es el plan que tienen los socios de la productoría La Siembra Granel, un negocio que partió hace 6 años y medio y que está ubicado en la comuna de La Reina. Es un rubro atractivo, pero que a la vez implica harto trabajo. Nosotros manejamos una sola tienda con más de 400 productos y es muy demandante. Por eso no está dentro de los planes sumar otras sucursales, dice Mario Bunto, su socio fundador. Punto agrega que a los interesados en optar por una franquicia de la marca le ofrecerían un completo acompañamiento. Esto significa, por ejemplo, asesorarlos en el manejo del negocio, compartir la lista de proveedores para que tengan siempre productos de primer nivel y también darles una mano para promocionarse. Uno de mis socios es el actor Francisco Pérez, después dice, ¿y cuál es el cuál es el concepto del modelo de negocio que podría atraer a otros emprendedores? Dejar de lado el plástico como envase y también ofrecer la mayor cantidad posible de productos a granel. Esto último va acompañado de una propuesta estética bien atractiva, ya que el negocio está lleno de unos dispensadores que compramos en China y cuenta con unos muebles que fueron diseñados especialmente para nosotros. Se trató de una inversión cercana a los 12 millones de pesos que hicimos hace 2 años, un poco antes que comenzara la pandemia.
en cuanto a su catálogo de productos. ¿Cuáles son los más demandados? En primer lugar están las almendras, luego las nueces y en tercer lugar las castañas de cajú. Después vienen algunas semillas de chía, de cazamal. Es importante destacar, y además de frutos secos y semillas, contamos con productos complementarios como distintas variedades de aceites, harinas, mantequilla, etc. Respecto al tipo de clientes que recibe, Mario Bustos comenta que el público más intensivo está entre los 28 y los 50 años. Se trata sobre todo de personas que trabajan, que son vegetarianas o veganos, o que tal vez están siguiendo alguna dieta, como por ejemplo la keto. Y hay una proporción de personas adultas mayores que compran sobre todo legumbres. La Mancilla, la madre de Mario Busto, hace notar que una buena parte de sus consumidores llega a la siembra agraria en busca de fruto y semilla para sus hijos. Desde que partieron las clases, todos los días vienen clientes con sus envases, porque damos esta posibilidad y premiamos con un descuento del 5% para armar un mix que generalmente considera almendras, algún fruto endulzado como los claveles, las pasas y algunas semillas. Eso lo distribuyen en proporciones pequeñas para que sus hijos puedan llegar, ¿cierto?, a la luz de la relación. Desde que partieron hasta ahora, ¿cuál ha sido el mayor desafío del negocio? Encontrar los mejores proveedores, algo que nos tomó un buen tiempo. Es que estamos hablando de un tipo de productos con una alta sensibilidad al ambiente y que, si bien en alto tiempo, empiezan a perder cierto grado de calidad económica. En ese listado se mezclan grandes empresas de rubro con algunos campesinos que son productores tradicionales y les compramos directamente. Ok, vamos a partir con esta noticia. Entonces, chiquillo, entre aquí con ese código y coloquen las palabras y conceptos claves que encontraron. Entren ahí con su celular y entren ahí a esa. ¿Estás conectado? Sí. ¿Pudiste conectar? Ahora en el mundo está bonito. ¿Cuál era la contraseña? ¿Cuál es? Tu inicio de tu mail, la primera parte. ¿Cuál es la red? USM Estudiantes. No, estudiante USM. Ese. El tuyo creo que mundo.garrido algo, ¿no? Listo, eso, el mundo.garrido. Eso es todo. ¿Cuál es tu correo? Ese. Y tengo que poner @usm.cl. No. Así no. Sí, así no. La contraseña de acceso. Y ahí tienen la opción, ¿cierto?, de colocar distintas palabras que no son máximo 10 palabras para que coloquen. ¿Estamos? Cada uno entonces ahí coloque sus palabras. ¿Lo rechazó? El código 2306 6805. ¿Dónde te metes ahí? ¿Cuál es la página? Menti.com. Está 2306. ¿Cuánto? Menti, así como menta, pero con esto. Menti.com. Ahí está. ¿Cuál es? 2306 Vamos. 6805. Bueno. ¿Qué hay aquí? ¿Entero? ¿Ahí qué pongo? Una vez que ingresemos, ¿qué debemos colocar? Las palabras clave, los conceptos que recogieron de cuando yo iba hablando, Ah, ok. vayan ingresando ahí las líneas que
surgieron. Eso. Público más impulsivo. ¿Podrían a publicar alguna? Vamos, vamos. Ahí vamos, bien, vamos, aquí nos aparece. ¿Qué vamos a ver? Qué interesante nos aparece. ¿Qué conceptos vamos a trabajar? ¿Qué les llama la atención? Yo siempre digo, está todo en el día a día. Fíjense que en una entrevista aparecieron 3 preguntas claves para una sola proyecto. En una entrevista, ¿cierto? En el periódico, ¿cierto? Simplemente preguntando. Son las preguntas claves que nosotros también tenemos que responder acá. ¿Estamos? ¿Tenía alguna? Sí, proveedores. Aparecen distintos conceptos, productos complementarios, franquicias, modelos de negocios. Bien, consumidores, el mercado nicho, catálogo de distintos productos, créditos. ¿Qué más tenemos? Consumidores finales, público, objetivo, desafíos del negocio, aislamiento, franquicias. ¿Qué más? Proveedores, consumidores, tipos de cliente. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Se puede decir así? Estudio de proveedores también. Ya, proveedores. ¿Alguien puso por ahí proveedores, no? Perfecto, proveedores, ya. Y podemos seguir usando más palabras y empezamos ahí a afinar más pequeños, ¿cierto? Dependiendo de las interpretaciones que hagamos. Fíjense que todo eso que está ahí, todo lo que ustedes pusieron en esa lámina con esa cifra de noticia, son aspectos que nosotros vamos a tener que revisar sí o sí en el proyecto. Por ejemplo, tomemos algunas cositas claves. Vamos a las que van llamando la atención. Ustedes pusieron ahí, por ejemplo, modelo de franquicia. Finalmente, más genérico, modelo de negocio, ¿no? Esto va a estar para la franquicia. El modelo de negocio, ustedes tuvieron ya en alguna asignatura conocen el Canva o por la vida laboral. Ya, perfecto. Ese es el modelo de negocio, ¿cierto? Ya. Ese modelo de negocio en el Canva, ¿cierto? Tiene 9 cajitas. ¿Sí? Esas 9 cajitas son las cosas que tenemos ahí. ¿Estamos? Los que no lo conocen, aquí los vamos presentando, ¿ya? Pero el modelo de negocio, finalmente, ¿qué es lo que busca? El modelo de negocio lo que busca es decir, primero, ¿qué estoy ofreciendo? ¿A quién se lo estoy ofreciendo? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Cierto? Eso es lo que quiero saber yo. Y eso significa, una palabra más técnica, segmentación, un nicho. Ahí ustedes lo pusieron, ¿cierto? Pusieron cliente, mercado objetivo, ya. Fíjense que en el artículo que acabamos de leer apareció una frase interesante que nosotros vamos a tener que trabajar acá. Porque hablaba, fíjense que en uno de los párrafos decía algo así como acá vienen muchos papás para las colaciones de sus hijos. ¿Se dieron cuenta, no? Sí. Entonces, finalmente, ahí aparecieron los 2 conceptos clave. Porque uno es el cliente y el otro es el usuario. ¿Se dan cuenta, no? Y eso, para nosotros, en la evaluación de proyectos es clave. Nosotros tenemos que hacer la distinción entre cliente-usuario o cliente puro, que a la vez es usuario. Entonces, esa es una de las grandes cosas que tenemos que evaluar, porque cuando estemos haciendo el análisis de los datos, ¿cierto?, que vamos a proyectar, tenemos que tener claro el producto que lo va a consumir finalmente. Ahí hablan ustedes de consumidor, ¿no? Ya lo van a consumir los niños. Entonces, ¿qué me interesa saber? ¿Cuántos papás hay o cuántos niños hay si quiero medir eso? Claro, los niños, ¿cierto? Pero los niños no compran, son los papás, ¿cierto? Entonces ahí están los clientes, ¿cierto? Por el tema de si van a concretizar o no el pago por ese producto. Entonces, cuando estemos haciendo los análisis de los datos, eso es muy importante porque eso finalmente es una debilidad de la gente cuando hace los proyectos, que termina analizando simplemente las personas que podrían pagar sin hacer distinción que en realidad el mercado viene definido por los que van a usar eso. Vamos, que no saben quién paga, que es punto 1, ¿se dan cuenta, no? Y otras variables más que vamos a conversar en su minuto. Ya, perfecto. Punto 1. Si estamos haciendo variable de cancha nomás, entonces lo vamos a ir profundizando, ¿sí? Cuando estamos haciendo los distintos estudios. Después, ¿qué aparece? Aparece, ¿cierto?, el concepto, decía por ahí, no me
acuerdo mucho de memoria ahora, pero algo así que el rango de edad, ¿cierto? Que decía entre 19, 29 y tanto. 27 y 50. Perfecto, ¿cierto? Requerían estos frutos secos, pero en cambio los adultos ya mayores iban a buscar legumbres. ¿Se dan cuenta, no? O sea, lo que hizo él mismo, que para el mismo negocio tenía dos nichos. O sea, decían que tenía más de 400 productos, pero si los agrupamos, igual ya teníamos como dos categorías, a lo menos. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, la pregunta del siglo en la evaluación del proyecto es, ¿cómo cuantifico esto? Porque cada uno, ¿cómo lo incorporo? Porque fíjense que cada uno de ellos tiene distinto precio, ¿cierto? El tema de los frutos secos tiene un precio, la legumbre tiene otro precio. Tiene público, decíamos recién, ciertos nichos distintos y que tienen frecuencia de consumo distinto, porque los niños todos los días tienen que llevar colación, ¿cierto? Y los adultos mayores no comen todos los días legumbre. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ¿cómo está el tema de la frecuencia? Es distinto. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ¿cómo llego a cada uno de esos públicos objetivos, cierto? Ahí no leí el párrafo porque no era el foco, pero decía que ahí su socio era un actor, ¿no? Que se preocupaba de las redes sociales y llegar. Entonces, ¿cómo llego a esos públicos objetivos? Entonces, yo hace un rato les decía que el primer informe, además de cuantificar la demanda, ¿cierto? Y al vender el precio, íbamos a ver la estrategia comercial. Y la estrategia comercial es cómo voy a llegar a mis clientes. Y fíjense que tengo dos perfiles distintos. ¿Sí? Si tengo dos perfiles distintos, tendré distintas estrategias. Y ustedes van a hacer una estrategia comercial y van a hacer un plan. Y ese plan tiene que costearlo. ¿Se dan cuenta, no? Y ahí voy a tener que tomar decisiones. Voy a tomar la decisión. Contrato a una persona en mi empresa con un contrato, ¿cierto? Con una completa que va a estar dedicada al marketing y las redes sociales. O voy a decidir contratar una empresa externa que me lleve todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Son decisiones. Son decisiones que tengo que tomar. Y eso las tengo que analizar porque tienen costos distintos, tienen impactos distintos. ¿Vamos bien o no? Hablaba de qué más. Vamos recogiendo palabras así de que nos aparecieron aquí. Profesora, sí, por favor. El perfil del cliente debe estar necesariamente definido así, calcado, cuadrado. ¿Este va a ser mi cliente? ¿A qué te refieres con calcado? Porque depende de a qué estás interpretando tú por eso. Es que igual me queda como una duda, porque si bien es cierto, nosotros hablamos en la noticia de que el usuario van a ser los niños y mi cliente va a ser la persona que va a pagar el producto. Entonces, ese perfil de cliente para nuestro proyecto tiene que estar designado ya, o podría sobre la misma marcha ir metiendo, o podría decirse como diversificando y ir cambiando un poco el rubro. Ya, buena, excelente pregunta. Es súper importante que el estudio de mercado es para definir mi nicho. O sea, yo hago un estudio por dos razones en ese estudio, ¿cierto? O para conocer ese potencial cliente, o para validar el cliente que yo creo que va a ser. ¿Te das cuenta, no? Entonces, yo lo que tengo que dejar siempre, después, claro, cuando hago el estudio de mercado, es ya definir un perfil concreto con el que voy a trabajar. ¿Estamos? Para hacer toda la evaluación después siguiente. Porque esa decisión de cliente es súper importante definir el perfil, porque obviamente que tiene un rango, ¿no? Y ahí uno puede hacer los mapas de empatías que se ven en marketing y todas esas cosas. Pero finalmente lo que tú quieres saber con eso es cómo se va a comportar esa persona y cómo tú vas a tener que establecer la estrategia para llegar a él. ¿Estamos? Conocer sus hábitos de consumo, como lo hablaba recién. Entonces, si tú haces un buen estudio de mercado, ese perfil va a quedar ahí establecido y tú continúas todo el estudio con eso. No es que después yo en el estudio técnico decido y lo cambio. Porque si tú decides ya en el estudio técnico o en el estudio económico, ¿sabes qué? No me dieron los números, voy a cambiarlo. No estarías haciendo ese proyecto, estarías haciendo otro proyecto. ¿Estamos? Entonces eso es súper importante. O sea, la primera etapa justamente es para definir y concretizar si ese va a ser tu nicho o no, si hay un potencial de ese mercado o no, si hay una necesidad, porque esa necesidad es la propuesta de valor finalmente. Cada grupo de clientes valora las cosas de manera distinta, entonces la propuesta de valor tuyo tiene que ser distinto, ¿cierto? Es muy distinto cómo percibe una propuesta de valor, a lo mejor hay que evaluarlo, ¿cierto? El grupo
grupo etario entre los 29 y 50 que decía y el adulto mayor. Por eso que ahí son dos nichos y ahí tú los tienes que cuantificar por separado. ¿Ya? Entonces no da lo mismo cualquier grupo de padres. A lo mejor son los padres que efectivamente están preocupados por la alimentación sana y tienen los recursos a lo mejor y otras variables. ¿Sí? No sé si me expliqué. Sí. Entonces, es algo que evaluamos en el estudio de mercado y cortamos ahí, decidimos, porque eso me mueve todo el modelo de negocio. De hecho, fíjense ustedes, yo siempre les digo, chiquillos, cuestionense todo, cuestiónenselo y háganse preguntas, denle vuelta, qué sé yo, porque, por ejemplo, usando tu pregunta, tenemos que, el modelo de negocio que decíamos, ¿cierto?, que estas 9 cajitas, yo siempre les digo, chiquillos, que tiene un orden, no es al azar, no es al azar. O sea, no es que yo llene tampoco así como se me ocurre. Se parte por la propuesta de valor del cliente. Porque ese par me define después todo lo otro. Porque ese par me define entonces, si este fue el nicho de mercado que yo dije que voy a atender con esta propuesta de valor, eso define, por ejemplo, los canales que voy a utilizar, las relaciones que voy a tener con ellos, la forma en que se van a generar los ingresos, desde la perspectiva modelo de la parte externa. Y por otro lado, internamente me va a definir, cuáles son las tareas que voy a tener que hacer, cuáles son las actividades clave, por qué me tengo que asociar, ¿cierto? Porque a lo mejor si estoy vendiendo solamente productos para escolares, yo soy mi usuario, voy a hacer alianza con los colegios, yo voy a ir con los centros de padres, qué sé yo. Pero si estoy hablando que mi nicho fuerte van a ser los adultos mayores, yo voy a hacer alianza con otras instituciones. ¿Te das cuenta, no? Por eso es que eso es importante que yo lo evalúo, lo fijo y sobre eso después hago todo el estudio. ¿Ya? Por eso que no es que lo esté cambiando en el transcurso, esa definición. ¿Ya? Obviamente, que estos documentos, ¿cierto? Yo siempre digo son seres vivos, ¿ya? O sea, de nuevo, igual uno lo está modificando, lo está arreglando, pero si yo no definí bien ahí esa parte, significa que después voy a terminar con otro proyecto. Y no es malo, pero tiene que haber quedado claro. ¿Sí? Por eso uno lo define al principio, ¿ya? Entonces, fíjense que otra palabra que salió ahí en la conversación que decía los proveedores, ¿cierto? Ahí lo pusieron también, los proveedores. ¿Qué pasa con los proveedores? Es algo que tenemos que analizar. Porque resulta que los proveedores pueden haber muchos, o en otros dichos a lo mejor habrán pocos. Pero la elección del proveedor, fíjense que en este proyecto que acabo de leer, había una clave. ¿Quién eran los proveedores? No lo voy a decir, lo digan ustedes. A mí me hace ruido un poco el tema del modelo de la franquicia y los proveedores, porque la verdad siento que tal vez el mismo proveedor está poniendo su producto y el vendedor está pagando solamente por el producto vendido, no está comprando un volumen. Entonces, ahí se me cruza un poco el modelo de negocio que está haciendo el vendedor. No sé si me entiendo. O sea, por ejemplo, en vez de que el vendedor está comprando 20 kilos de almendras, ¿ya? Versus que él le va a decir mensualmente, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar por producto vendido. ¿A quién estás entendiendo como proveedor tú? Al que me vende la almendra. Ya. ¿Y por el otro lado quién tienes? A la franquicia. Ya, la empresa que está haciendo la franquicia. Claro. Con el franquiciado. Con el franquiciado, exacto. ¿Cuál es tu pregunta? ¿En cuál estás? No tengo una duda. Ya. O sea, ¿qué pregunta? Ya, pero para yo poder ahí acá, poder responderte. Claro, porque ¿Dónde estás parado ahí? Pienso en que yo como vendedor no necesariamente tendría que estar comprando 20 kilos de almendra mensualmente, ¿ya? Sino compro solamente lo que vendo y le saco un margen. Entonces, saltarte al franquiciante. Ya. Tú estás hablando de el que vende, el franquiciado cualquiera, el que lo está vendiendo, o desde la casa central, no importa. O sea, en definitiva, tu pregunta, para yo entenderla, tu pregunta es, ¿cómo defino el volumen de venta para estos proveedores? Exacto. Ya. Ahí hay estrategias. De nuevo, son definiciones que tú tienes que hacer en el proyecto. Porque tú vas a comprar, ¿cierto? Si yo soy solamente una empresa comercializadora, en este caso, ¿cierto? Compro las almendras y las revendo, ¿cierto? Con un margen.
¿Qué es lo que sucede ahí? Tengo que comprar obviamente para responder a la demanda. Claro. ¿Cierto? Porque si no voy a quedar corta. Y si yo llego la segunda vez a la tienda y no hay almendras, yo nunca más voy a ir, ¿te das cuenta, no? Entonces tengo que tener el volumen para poder abastecer a eso. Por eso es que cuando estemos haciendo los estudios, y bueno, ese ir ras a ras, o también puedes tener, ¿cierto?, un margen, ¿cierto?, de bodega, ¿cierto?, un margen ahí. Son decisiones estratégicas. Pero en definitiva, ¿qué es lo importante aquí? En realidad van sumados, o sea, una o la otra estrategia. La cuantificación de la demanda. Porque cuando tú cuantificas bien la demanda, recuerden que ese es el primer estudio que hacíamos. Es el primer estudio que hacíamos, ¿cierto? El estudio de mercado. Ahí definimos el Q, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que después vamos a pasar al estudio técnico. Y el estudio técnico se alimenta del anterior. Por eso, como les decía hace un rato atrás, con el modelo de negocio, acá pasa lo mismo en el estudio. Tiene lógica, no es al azar. No es que parto con el técnico y después me voy con el otro. Hago el estudio porque defino entonces qué demanda o cuánto va a ser lo que me van a demandar a mí. Y en base a eso entonces yo voy a ver cuánto voy a comprar a mi proveedor. ¿Te das cuenta, no? Por lo tanto, no es una decisión de que yo ya decido comprar 20 kilos o 30 kilos. No es arbitrario. Esa lógica de cuánto voy a comprar a mi proveedor tiene que estar amarrado con la demanda, si no tuvo sentido. Entonces, eso es lo que tú tienes que ponderar. Eso es súper importante. ¿Sí? No sé si te respondo. Porque es que no entendí mucho la pregunta, por eso te pregunto si no respondo. Démosle nomás. Quizá más adelante yo empezó a ver una estrategia. Él compraría lo que él compraría lo que va a vender, no compraría más. Entonces esa sería su estrategia. Claro, o sea, lo mínimo que yo tendría que comprar, porque si no, no tiene lógica, ¿no? Por algo cuantifiqué la demanda. O sea, porque cuando tú haces el estudio de mercado, tú defines, ¿cierto?, en ese estudio, cuánto debería ser el volumen que tú podrías estar vendiendo. ¿Estamos? O sea, cuánto va a ser la demanda que tú vas a tener real. Entonces tú decías, mira, con base a esto, mi negocio está pensado que va a abarcar un 1% del mercado, un 2% del mercado. Si yo definí eso, significa que yo tengo que tener la capacidad de responder eso. Por lo tanto, estoy obligatoriamente obligada a comprar eso. Porque si no, no lo voy a poder responder. Sí, es que de hecho me hace ruido también el primero que entra, el primero que sale. Entonces... Pero ese tema, ese es un tema logístico en operación. Pero ojo, aquí es muy buena esa pregunta, pero ojo, chiquillos. Nosotros estamos haciendo evaluación de proyecto. Evaluación, que no es control de proyecto. ¿Vamos bien? Eso es súper importante, porque son dos ramas distintas. La evaluación de proyecto, lo que hacemos nosotros acá es una guía de navegación. Estamos en una guía de navegación. Si tú decides finalmente, con todos los indicadores, emprender este proyecto, ¿vamos bien? Ahí tú pasas a otro plan de acción que se denomina control de proyectos. Y ahí vas a empezar a definir criterios operacionales, como, por ejemplo, cómo vas a administrar. En la medida que tú en el proyecto dijiste que vas a tener un inventario, en el proyecto lo dijiste, como estrategia, ¿cierto? Si tú definiste como estrategia que vas a tener un stock, ¿cierto?, de quiebre ahí, significa que entonces tú vas a tener que definir políticas, el primero que entra, el primero que sale, si alimento, etcétera, ¿estamos? Porque puede haber sido tu estrategia otra, ¿cierto? Porque podría haber sido tu estrategia, ¿cierto?, está en línea con tus proveedores. ¿Estamos? Entonces, oye, se me acaba y yo no lo, ¿cierto?, estos dispensadores, se acabó, son decisiones. Y eso que estamos conversando nosotros, me habrá gustado justo lo que iba a decir yo, porque esos son criterios. Son criterios. Entonces, cuando ustedes hagan el tema de la selección del proveedor, porque eso no es azar, también tiene que estar reflejado en el proyecto de aquello. ¿Cómo voy a elegir ese proveedor? ¿Te das cuenta? Y eso, por ejemplo, podría ser uno de los criterios. ¿Vamos bien o no? Sí. Pero en esta noticia apareció incluso algo más interesante, que me gusta para relevarlo, porque es clave. ¿Quiénes eran los proveedores? Agricultores. Productores locales, ¿cierto? No eran cualquier proveedor. Tenían ciertas distinciones. Ellos apostaban por un tipo de proveedor que estaba dentro de la lógica de su negocio. ¿Me siguen o no? Por eso es que todo parte
desde este modelo de negocio, este Canva. Porque yo estoy apostando por algo, por una modelo de negocio. Entonces, si yo estoy apostando por eso, todo mi proyecto tiene que estar en esa línea. ¿Me explico? ¿Me explico? Si yo digo que voy a hacer un proyecto que va a tener un fuerte foco, ¿cierto?, ambiental, ¿cierto?, local, todo lo que implica, ¿cierto?, el desarrollo de comunidad, a lo mejor, etcétera. En los criterios de selección no sería coherente decir, oye, yo voy a apostar por el proveedor más barato y se acabó. ¿Me siguen, no? Porque no hay lógica. Porque a lo mejor necesito el producto más certificado. Entonces, estoy dispuesto a pagar más porque es coherente con mi negocio. Eso tiene que estar reflejado en el proyecto, porque es un criterio que me marca, por ejemplo, la cantidad de, en base a tu pregunta, ¿cierto?, la cantidad de proveedores disponibles. Porque a lo mejor si no tengo esa condición restrictiva podría tener 1000 proveedores, pero si tengo esa condición voy a tener solamente 10 proveedores. Y esos proveedores tienen capacidad productiva. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, es ahí donde uno empieza a ver la coherencia de un proyecto. ¿Sí? ¿Me van siguiendo la idea, no? Me está pasando rayado cancha, Guillermo, ¿no es cierto? Lo que quiero transmitir es eso, que cada una de estas cositas que tenemos acá, que estamos señalando, no son decisiones que tienen impacto en su evaluación, ya sea económica, ya sea de cuantificación, ¿cierto? En términos de lo que tú decías, entonces a lo mejor yo quiero comprarle 1000 kilos, pero ellos tienen capacidad de respuesta de 800 kilos nomás. Entonces, ¿hay que decir? Tengo que tomar una decisión. O expando, ¿cierto? Ya mi propuesta de valor no va a ser esa y voy a acceder a menos oferta, ¿no? O sea, yo voy a poder ofertar menos productos. Esa oferta menos, entonces tengo que decidir. ¿Mantengo un precio o, ¿cierto?, voy a tener que subir el precio? Y ahí no apareció acá, ¿cierto? Pero yo se lo voy a traer a la colación porque habla de la diversidad de productos, ¿verdad? Entonces yo tengo que ahí definir precios. Y aquí de nuevo, chiquillos, lógica, por favor, aquí, vayan siguiéndome esto. Desde la perspectiva económica, el precio, existen dos caminos, pero vamos comenzando más adelante. Hoy ya vamos solamente haciendo la cancha, estoy hablando como siempre. Tenemos entonces, el precio tiene dos caminos, en términos burdos. Se define por mercado, se define por costos, más o menos. ¿Qué les dije yo? Que en el estudio de mercado yo necesitaba dos variables definidas, demanda y precio. No se puede parar la primera presentación acá si esas dos variables no están definidas, ¿no? Porque esa es la clave. Todo el esfuerzo es para eso, para determinar precio y demanda. Entonces, todavía no tengo ningún costo acá definido, porque eso es lo último que vamos a potenciar en el estudio de técnico. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir con eso? Que no depende de los costos, no depende del proveedor. ¿Se dan cuenta, no? Aquí lo quiero fuera. ¿Se dan cuenta, no? Porque el precio lo voy a poder manejar por esas variables que tengo menos proveedores. Porque ¿quién define el precio? El mercado. Ellos estaban dispuestos a pagar. Entonces, todas esas cosas que están sucediendo ahí son estratégicas. ¿Te das cuenta, no? Son decisiones que mueven. Ahora, después veré que producto de la capacidad instalada que tienen mis proveedores, yo voy a poder satisfacer solamente cierta cantidad de demanda y a ese precio que el mercado está dispuesto a pagar, veo si mi proyecto tiene sentido o no. ¿Se dan cuenta, no? Por eso yo decía, estamos evaluando. Y los proyectos no se obligan a que sean positivos, ¿no? El proyecto lo dio positivo y qué bueno. Y eso es la otra pregunta típica que también se hace en cierto recurso. Oye, y si el proyecto me da negativo, y si el proyecto te dio negativo, te felicito que fuiste capaz de advertirle a este inversionista que no meta la plata en un proyecto que no era viable. ¿Te das cuenta, no? Entonces aquí no se trata de engañar los números, ¿estamos? Entonces ahí uno empieza a ver ese análisis, ¿sí? Entonces eso es súper importante. Entonces, aquí tenemos que tomar, sí, por favor. Ahora, para captar bien lo que usted explicaba, volviendo de nuevo al tema de los frutos secos, el análisis de costo, entre comillas, yo tendría que hacerlo desde el mercado hacia arriba para poder estandarizarme, ¿o no? ¿Pero por qué te vas a estandarizar? Porque el costo
no es algo que tú defines. El costo es algo que tú lo vas a obtener por cotizaciones de tus proveedores. Claro. Tú no lo defines, por lo tanto no te puedes estandarizar. Claro, pero es que, por ejemplo, si yo estoy vendiendo 1.000 pesos el kilo de almendra y el mercado también está vendiendo 1.000 pesos. Eso me parece que ahí, ojo, tienes que distinguir entre precio y costos. Son Claro, cosas claro, distintas. claro, Ya. pero el costo, no sé, me está saliendo a 200 pesos, estoy ganando 800. Pero eso, el margen de utilidad me la va a dar el proveedor. O yo también podría jugar con el precio del mercado según la calidad de mi producto. Ah, ya. Porque El proveedor no te lo define, el proveedor lo que te va a decir, este es el costo del producto. Y Pero tú el decides que margen no. que- El Claro. precio, lo que tú vas por el otro lado, lo define el mercado, lo dijimos. Ahora, muy buena pregunta es que existe otra situación. Que el mercado puede haber dicho, como dices tú, que el kilo vale 1.000 pesos. claro, Yo puedo decidir que sea más o menos, pero eso no es arbitrario, no es porque se me ocurrió, voy a cobrarte, no, comprar más, no. De nuevo con mi estrategia comercial, Claro. porque la propuesta de valor me dice, mira, en realidad el mercado cobra 1.000, pero resulta que nadie tiene un producto certificado o que viene de la cooperativa, etcétera, que tiene otro foco, ¿te das cuenta, no? Entonces, hay gente que está dispuesta a pagar ese extra, lo tendrás que haber validado. O sea, Y por para eso se hace ejemplo, encuesta, Si la almendra viniera de una cosecha orgánica, ahí le podría dar el más valor. claro. Por La eso, gente podría exacto, comprar. pero ahí tú tendrías que ver si la gente esté dispuesta a pagar. Por eso es que es tan importante el concepto que no es lo que yo quiero vender, sino que la gente esté dispuesta a pagar por aquello, Lo que ¿cierto? pasa con los huevos de la gallina de libre pastoreo. Así es, yo diría muchos productos, ¿no? Sí. Muchos productos O tomate hoy día orgánico. tienen un precio bastante más elevado, pero no sé, po, un postre, Sí. tú vas a comer una sémula, vale 200 pesos en envase plástico, pero también la venden en el hervillo por cortar lucas. ¿Te das cuenta, no? ¿Por qué? Porque hay gente que está dispuesta. Hoy vino Pero- hoy en día también que son orgánicos. Así es, ¿cierto? Entonces, pero eso tiene que haber estado en el concepto de la propuesta de valor, desde un inicio, porque eso te define todo para adelante. Sí. Entonces, esa definición de propuesta de valor que tú estás haciendo, ¿cierto? Que va a tener una certificación orgánica. Yo tengo, y ahí ojo, por eso que parte, acuérdate que decía al inicio, pero no es que yo crea, entonces después tengo que validarlo. Porque después tengo que voy a hacer una encuesta, algo que va a decir, ¿sabes qué? Sí, hay un grupo de gente que consume, ¿cierto? Este tipo de productos, y ya supongamos que es la fruta, ¿cierto? O las manzanas, por decir algo, y vale tanto, pero dentro de este grupo que consume manzana, va a haber un nicho solamente que está dispuesto a pagar por ese sello. Por lo tanto, mi mercado ya no son todas las personas que consumen manzana, solamente son los que están dispuestos a pagar por aquello. Y es ahí entonces que si el precio del kilo de manzana era 1.000 pesos normal, pero ahora que yo le voy a dar una extensión, ¿sabes qué? Entonces yo les pregunté, solamente ese nicho, ¿estás dispuesto a pagarme 1.600 pesos para asegurarte yo que esa manzana es orgánica? Sí, estoy dispuesta, perfecto, mi precio es mi precio. Entonces, básicamente, si te pagan el diferenciador o no. Exacto, porque si no puedo hacerlo, no tiene sentido, ¿te das cuenta, no? Sí, ¿te das cuenta? Ahí va también el tema del riesgo, porque si él dice, mi proveedor me lo está vendiendo en 200, estoy ganando un margen de 800 pesos, y voy a venderlo en 500, entonces no se puede arriesgar, porque igual hay una incertidumbre de si ese proveedor va a ser siempre su proveedor, o tal vez va a dejar de vender y va a tener que recurrir a los proveedores que venden con un pequeño margen. Excelente, entonces en el modelo de negocio, ¿dónde está eso? En la columnita que está acá, que dice socios estratégicos. De hecho, no hay que ¿Te das olvidarse cuenta, del no? Tengo la importe. capacidad de hacer alianza para asegurar aquello. ¿Te das cuenta? Entonces empezamos a enlazar todo. Claro, si tenéis dos proveedores que te dan manzana orgánica, recordando a nuestro amigo Porter, te tienen agarrado. O sea, basta con que uno te suba el precio y tu negocio fue un hermoso momento, ¿no? Entonces, hay una serie de definiciones estratégicas en cuanto a tomar los proveedores, a lo largo de la cadena logística. Y eso que ustedes están hablando es lo que nosotros, esa pregunta tuya, ¿dónde la respondemos? Y en base a cierto a lo que se nos están viendo. Nosotros vamos a hacer al final del documento algo que se llama análisis de sensibilidad y análisis de riesgo. Entonces, ahí nosotros vamos a evaluar, vamos a decir, mira, como decíamos, dos proveedores, tú dices,
me va un proveedor y no tengo acceso, ¿qué va a pasar con este negocio? Porque podemos quebrar, ¿no? Hoy día, así de simple, el negocio es simple, lo mismo, imagínense, hoy día, por eso hoy día está, yo siempre digo, hay que leer y tratemos de traer todo lo que está en el ambiente aquí, a estas sesiones, a estas reuniones que tengamos, porque ese mismo lo extrapolo con otro recurso que necesito, recurso humano. Hoy día, varias pequeñas y MIPES están quebrando, ¿cierto? Lo conversábamos, ¿cierto? Parece, ¿cuánto bien? Están quebrando porque no tienen recursos humanos. Están quebrando. Porque no hay gente para esa labor. Entonces, tengo que hacer ese análisis. Entonces, ese análisis va a estar ahí. Voy a tener que evaluar, ¿cierto? Y ya no puedo pagar, incluso, escuchaba ayer cuando venía en las noticias, que decía un emprendedor, decía, oye, no, era parece que era una panadería, no sé qué lo que era, pero una de ese tipo, ¿ya? Alimento. Oye, que estoy quebrando porque no tengo gente que contratar y, oye, pero le están pagando muy poco el sueldo mínimo. No, casi estoy duplicando el sueldo mínimo de lo que antes pagaban. Y ahí sí, pero no tiene gente. Entonces, otro estudio que vamos a tener que hacer en la evaluación de proyectos es el mercado del trabajo. ¿Se dan cuenta, no? ¿Qué tan sensible está? Entonces, todas esas variables que estamos conversando son cosas de estudio, porque eso me va a medir la sensibilidad, el riesgo que va a tener nuestro proyecto. ¿Qué otra palabra vamos a aparecer por acá? Profe, tengo una duda con eso con la evaluación del mercado del trabajo, porque eso lo tendría que ver ya en el control del proyecto, o no en el... En la sensibilidad está mala. ¿Por qué? No, incluso en la evaluación técnica, disculpe tu nombre. Joana, incluso en la parte técnica, porque piensa tú que en la parte técnica tú vas a tener que definir, en la parte técnica administrativa, según el perfil de la gente, vas a tener que definir el perfil de recursos humanos. ¿Recuerdan? Entonces vas a tener que definir el perfil, y el perfil lleva aparejado, ¿cierto?, un tipo de remuneración. ¿Te das cuenta, no? Entonces ya lo tienes que haber puesto ahí, no tiene que ver con el control, o sea, después ya que se haga efectivo, sí, pero acá no tienes que tomar esa decisión, aquí tú tienes que haber sido capaz de prever aquello. Y si es que proyectos intensivos de recurso humano, o un recurso humano complejo, o es de un mercado que está sensible hoy día en el mercado, tú tienes que colocar esa variable en el estudio. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ¿por qué? Porque ya no puedo costear, ¿cierto?, a 350, voy a tener que costear a 600, 700 mil pesos ese recurso humano. ¿Te das cuenta, no? ¿Por qué? Porque me di cuenta que hay escasez de esa mano de obra, o la razón que sea. ¿Sí? Entonces, ya tiene que estar ahí. ¿Vamos bien? Profesora, usted nombró un estudio de mercado de empleo, una cosa así fue la palabra. De recursos humanos, ¿cierto? Y, claro. Sí, pero dijo como la frase así. Vale. Me acuerdo con la palabra que se me en el mercado de trabajo, ¿cierto? El de recursos humanos, del empleo. ¿Sí? Aparecieron ahí, ¿cierto? El tema de la diversidad de productos que tenemos. El mix. Cada producto, decíamos que tiene su precio. Tengo que evaluarlo a cada uno por separado, porque como conversaba recién, a lo mejor tiene distintas frecuencias, ¿cierto?, de consumo cada uno de ellos. Entonces tengo que analizarlo. Entonces ahí viene la pregunta del siglo. Oye, si estoy haciendo una empresa, ¿cierto?, o un proyecto donde tengo diversidad de productos, evalúo todos los tipos de café, todos los tipos de sándwich. No, porque me venía mono, entonces uno hace ciertos grupos, ¿no? Hace grupos, conjuntos, que tengan cierta lógica, cierto, de comportamiento, porque si no, entonces esas son decisiones. Esos son los criterios que aquí tenemos que conversar, ¿te das cuenta, no? ¿Qué cosa puedo agrupar, cuándo no, cuándo puedo hacer su puesto? Fíjense que ellos, ¿cierto?, ¿qué hicieron? Ellos en la empresa se crearon, sí, por favor. Las condiciones restrictivas, más que nada se podría basarse en las certificaciones que pueda tener un producto. Depende del mercado, podría ser que algún mercado tenga esa restricción, como puede que no, depende de cada mercado. Ya. Puede ser que sea una variable, eso hay que analizar en el contexto de cada proyecto, ¿sí? Ya. Puede que algunos lo tengan u otros no, ¿vamos? Fíjense que esta empresa, fíjense que qué es lo que sucedió. Ella estaba en el tema de la previsión, ¿estamos? ¿Qué es lo que pasa? Esta empresa venía de 6 años atrás, creo que decía, ¿no? Que tenía 6 años de vida. Entonces, fíjense lo que sucede. Y aquí
Gran tema. Hoy. Tengo las dos. Estoy para atrás. ¿Vamos bien? La pregunta del siglo. ¿Cómo contigo la bomba? Ascendente. Sabemos. ¿Por qué? No lo sé, ¿por qué va a ser ascendente si a lo mejor qué sé yo, qué negocio viene una crisis, ¿cierto? Un negocio, no sé, ¿qué cosa de la crisis? Vendía yo bolsas plásticas. Aquí hasta el negocio era después. Súper bien. Excelente. Hasta que cambió la ley. Sigamos. La ley, ¡pum! Se acabó. La pandemia. Y ahí la pandemia, y aquí entonces lo que quiero transmitir es que hay contexto, ¿cierto? Hay guerra, ¿cierto? Hay crisis, hay reforma. Finalmente, aquí la gracia es que tenemos que ver el tema del comportamiento, ¿cierto? Los hábitos de consumo. Entonces, finalmente, tenemos que ahora, una de las grandes pegas que tenemos que hacer es ver cómo vamos a hacer esta curva, con qué seguimos. Entonces, por ejemplo, la pregunta que te mencioné hace un rato, ¿cierto? Oye, pero aquí hay pandemia. O aquí hubo, ¿cierto? Pandemia. Y aquí va a haber guerra, y va a haber reforma, va a haber otras cosas. La pregunta es, los datos históricos, ese punto, pandemia que se va a convertir ahora, ¿no? ¿Más generó una tendencia nueva, generó una tendencia más? ¿O ese punto lo saco? ¿Qué hago? Utilizo todo, si tiene que ver, también el ámbito de comportamiento de ese mercado, porque si estamos hablando de un proyecto que tiene que ver con el comercio electrónico, claramente lo voy a mantener el alza, ¿no? Me olvido y me quedo con el último dato, porque cambió el comportamiento de uso, ¿cierto? O de consumo de ese producto o servicio. Pero si a lo mejor es otro, a lo mejor es el mismo tema, no sé, a lo mejor es el mismo tema de ir al cine, por decir algo, a lo mejor vamos a continuar casi el comportamiento, porque ya Netflix y Amazon ya habían implementado de antes, así que, no sé, ¿te das cuenta? No hay que verlo. De nuevo, la lógica del proyecto, la lógica, ¿cierto?, del contexto, del mercado que yo estoy. Entonces, fíjense que estoy diciendo muchas variables que finalmente todas tienen dependencia, pero que deciden una sola de un camino. Porque tengo que ver el proyecto. O sea, el mismo ejemplo que estábamos hablando recién, a lo mejor yo voy a vender manzana, ellos van a vender manzana, pero las de ellos son certificadas y las mías no. ¿Cierto? Y eso ya lo hizo distinto. Estamos apostando a dos nichos distintos. Entonces vamos a tener estrategias distintas, vamos a tener campañas a lo mejor distintas, no sé. Entonces, todo nace esto de una definición estratégica. ¿Se dan cuenta, no? Todo nace desde ahí. Todo lo que yo haga tiene que estar sustentado en ello. La estrategia comercial, los procesos, el tipo de gente que estoy contratando, los tipos de proveedores. ¿Estamos? Fíjense que aquí hablan de productos complementarios, otra variable que apareció acá también, que es una gran pregunta que también nos hacemos cuando estamos evaluando un proyecto. ¿Este proyecto tiene productos complementarios o no? ¿Lo incorporo o lo dejo fuera? De qué tipo de producto complementario tengo, ¿cierto? ¿Qué va a mi empresa? Todo tiene su contexto y eso es lo que nosotros vamos a tener que ir analizando. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué otra palabra que nos ha parecido ver que sea también importante? ¿Cierto? Lo que hablamos, los conceptos, la inversión. La inversión, ¿cierto? Es algo que también tenemos que ver. Algunos ítems tengo la posibilidad que sean inversión o costo, lo que decide de lo mismo, es una decisión estratégica. Por ejemplo, arriendo. ¿Arriendo me compró la casona donde voy a operar? Uno es una inversión y el otro es costo. ¿Qué hago? Son decisiones del proyecto. Otra gran decisión tomando este mismo gráfico que teníamos acá. Ya supongamos, ¿cierto? Supongamos que la curva finalmente fue esta. Supongamos que esa fue la otra vez parcial. Ya son
inversión, tengo que decidir. Supongamos que el proyecto lo estoy evaluando a 3 años. ¿Compro toda la maquinaria instalada acá para todo el proyecto? ¿O compro una capacidad instalada acá y después me amplío el próximo año? Con decisión de cada proyecto. ¿Arriendo al tiro un terreno que me permita ampliarme? ¿O contrato un arriendo en una ubicación y mañana me voy a otro lugar más grande? ¿Te das cuenta, no? Decisiones. Decisiones de la inversión. ¿Vamos? ¿Qué más tenemos por acá? Segmentación, cliente, producto, ya lo hemos hablado, ¿cierto? Aquí dice uso de débito, uso de crédito. Formas de pago. Ya sabemos matemáticas financieras, ¿no? No es lo mismo que venda al contado que venda a crédito. ¿Cómo voy a pagar yo? Hay algo que nosotros vamos a... Yo se lo grababa de dato en el certamen, famoso capital de trabajo. Pero ese datito va a calcularlo. Y a veces no es tan fácil calcularlo. Vamos, hay métodos para calcular aquello, hay que tomar decisiones ahí. Y tiene que ver con otra forma de cómo se va a pagar. ¿Dónde son las variables que estoy señalando, chiquillos? Para estar en el proyecto. Hay muchas más. Hoy hay una simple noticia y ahí van a aparecer muchas más si leemos las otras noticias. ¿Vamos? Entonces, eso es lo que vamos a convocar este semestre. ¿Vamos? Como les digo, yo no les voy a enseñar ni comentar nada nuevo acá, pero les voy a mostrar la metodología, lo que vamos a conversar y lo que vamos a hacer, cómo ordenamos los criterios. ¿Vamos? Cómo hacemos supuestos, cuando tomamos un dato, cuando no, o cuando se sugiere, más bien dicho, ¿no? Porque recuerden que no existe lo blanco y negro, va a depender del contexto. Que aprendamos esa capacidad, ¿cierto?, de hacer distinciones de supuestos, esa capacidad de tener estas cosas sistémicas, ¿ya? A mí me gusta tanto ese concepto, ¿no?, de lo sistémico, de que todo depende. Entonces, como una decisión que ustedes hagan en el estudio de mercado va a impactar todo para adelante. ¿Vamos? O cómo algo que ustedes encontraron en el estudio técnico les va a afectar todo lo que habían dicho antes. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir analizando. ¿Sí? ¿Vamos bien, chiquillos? Ya, he hablado harto yo, que hablen ustedes. ¿Cierto? Ya la próxima semana vamos a hacer, ¿cierto? Aquí, como les decía, vamos a... La primera parte siempre va a ser ya explicar la teoría de lo que queremos hacer y después lo vamos a ir bajando en sus proyectos. ¿Estamos? Entonces, yo voy a parar ahora y los voy a dejar a ustedes en libertad de acción. Si quieren se van y después se ponen de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo al tiro, aprovechen acá. Tarea 1. Aquí ya toda la semana vamos a empezar con tarea. Aquí ya tarea. ¿Estamos? Entonces, la tarea 1, en el aula virtual, ¿es cierto? Hay un cuestionario. ¿Vamos? Hay un cuestionario con 4 preguntas y las necesito que las traigamos listas para la próxima semana. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer ahora, cierto? Que se ponen de acuerdo los grupos que van a conformar y conversen cómo van a definir qué idea van a hacer. ¿Estamos? Consideren las ideas que les dije, por favor. Estamos hablando de comercio, estamos hablando de... Lo que tú quieras. Puede ser que vamos... Estoy dándole vuelta a la idea tuya. Pero vamos a poner la grabación para que lo sepan de qué se trata.